Hola amigos, les saluda Roberto Villacreces y esto es Tribuna Liberal Online del Instituto Ecuatoriano de Economía Política. El IEP es un centro de estudios dedicado al análisis de la política pública y a la difusión de las ideas de libertad. Ya tiene 22 años de trayectoria promoviendo el debate de ideas, promoviendo el pensamiento crítico en la juventud del Ecuador. Estamos junto un querido amigo, Gabriel Gazabe. Él es investigador del Independent Institute, es también director del área de español del blog del Independent Institute y quien gentilmente ha aceptado una invitación del Instituto Ecuatoriano de Economía Política para dictar un seminario de economía para periodistas y comunicadores. Es importante y gracias, te agradecemos mucho, Gabriel, por la gentil, aceptar esta gentil invitación que te hemos hecho para dictar este importante seminario. Y la importancia de este seminario justamente radica en tratar de brindarle una visión distinta a nuestros periodistas que no han sido empapados sobre distintas ideas que hay sobre el tema económico. ¿Nos puedes explicar un poquito de qué se trata tu seminario y la importancia, luego vamos a entrar en este detalle, la importancia de las ideas para los resultados dentro de una sociedad, los resultados en términos económicos y sociales? Claro, Roberto, gracias ante todo por invitarme, haber estado tantas veces por aquí, haberlo pasado tan bien todos estos 22 años de vida del IEP. Más de la mitad yo he estado con ustedes, así que es un honor volver a compartir un evento con este instituto. Básicamente, Roberto, la idea es partir de la base de que no hay nada más práctico que una buena teoría, para todo, para la vida diaria, para la ingeniería, la medicina o para el análisis económico, el análisis del proceso de mercado. La idea que tenemos en el seminario que iniciamos esta tarde y durante los 2 próximos días vamos a estar desarrollando aquí en Guayaquil es básicamente darles a los asistentes herramientas teóricas para que les sirvan para interpretar la realidad, para analizar los nexos causales, las causas y los efectos, porque cada vez que se toma determinada medida o no se toma alguna medida, eso genera en un momento determinado una consecuencia o de cierta dimensión o de cierta envergadura. Y haciendo hincapié en que el gran error de las políticas públicas suele ser focalizarse en un pequeño grupo en el corto plazo, es decir, el burócrata tiende a favorecer a determinado sector de la sociedad por X circunstancias, por favoritismo político, porque presionó más que el resto, porque hay un capitalismo de amigos y algún contubernio detrás de la decisión, pero el punto es que se favorecen los intereses de un grupo en desmedro del resto y en el corto plazo. Entonces, la idea es que un periodista como analista de la realidad, como alguien que intermedia entre lo que está ocurriendo, aconteciendo en la sociedad y sus lectores, sus oyentes, sus televidentes, pueda discernir en cómo esa medida que él está reportando, que está informando, que parece puntual y focalizada en un grupo, va a tener consecuencias para el resto de la sociedad y en el largo plazo. Es lo de lo que se ve y lo que no se ve. Hacer abstracción y ir más allá de la coyuntura. Claro, y es tan importante esto porque cuando nosotros analizamos el tema de las ideas, uno termina dándose cuenta de que son las personas que trabajan en el ámbito de las ideas, las que en última instancia van y determinan el desarrollo social dentro de una sociedad. O sea, es justamente estas personas las que canalizan esas ideas, que hacen que el resto de la sociedad las tome para sí y al final termina... Y esto refiriéndome al tema de los periodistas, porque muchas veces nosotros vemos como, por ejemplo, en el tema de los controles de precios, que sabemos que los controles de precios no son algo positivo, de que terminan, por ejemplo, generando escasez, como por ejemplo en el caso de Venezuela con el papel higiénico, termina generando una serie de problemas. Pero generalmente cuando uno comienza a analizar lo que sucede con los periodistas, es que ellos están haciendo coberturas respecto del alza de los precios y comienzan a decir dónde están las autoridades para que controlen estos precios, dónde están los gobernantes y obviamente la sociedad que ve a este comentarista, a este periodista, a este comunicador que dice sí, tiene razón, porque ¿dónde están las autoridades que controlen esos precios? Y la gente comienza a pensar de que los controles son buenos, de que los controles los benefician y ese tipo de cosas. Sí, ocurre algo curioso con la economía, ¿no? Que es el objeto de nuestro estudio.
posiblemente ese cronista, ese reportero o mucha gente en una charla de café no se pondría a debatir la mejor manera de construir un puente colgante o hacer una operación de corazón. Pero a la hora de hablar de economía parecería que cualquiera agarra una guitarra, coge un instrumento y empieza a cantar lo que se le ocurre al respecto, ¿no? Entonces, un poco es eso, sobre los controles de precios, gente que no ha estudiado, no ha analizado exactamente qué es un precio, cuál es el rol en la economía, el respeto que deben infundir esos sistemas de precios, porque en definitiva transmiten la información dispersa entre millones de seres que están interactuando y haciendo transacciones. Al no entenderse eso se generan disparates como seguir favoreciendo los controles y las regulaciones en el mercado de los precios que desde la época de Diocleciano hace más de 4000 años siguen fracasando y lo van a seguir haciendo, como el caso de la Argentina de hoy, la Venezuela que tú mencionabas y muchos otros lugares donde se lo aplica, en los Estados Unidos. En el caso de Ecuador, que es el que nosotros tenemos mucho más información, vemos todo el tiempo cómo se erigen nuevas legislaciones, nuevas leyes, justamente para tener una mayor regulación de la economía. Cuando nosotros, si tenemos un poquito de entendimiento acerca de los preceptos económicos, de los principios de economía, nos damos cuenta de que cada vez que se planifica, como diría Hayek, cada vez que el Estado comienza a planificar más, queda menos espacio para que planifique el individuo. Y son sociedades donde la gente se estanca, donde la pobreza se perpetúa. Sí. Entonces, son sociedades que no tienen desarrollo, gran desarrollo. Hay una nefasta costumbre de que cada vez que aparece un problema se tiende a generar un ministerio con el nombre del problema, que al único que eventualmente le resuelve el problema es a los que trabajan ahí, cobrando un sueldo por no hacer nada, ¿no? Pero la idea de que la sociedad tiene que ser regulada, que hay que pensar cada rinconcito de nuestra vida de todos los días tiene que estar regimentado, reglamentado, que tiene que haber un decreto, que para cada cosa tiene que haber una ley o una ordenanza. Eso ya lleva siglos, digamos, la lucha contra ese tipo de ideas, ese tipo de medidas. Y bueno, seguimos en esa batalla tratando de hacer ver que hay un orden espontáneo, que hay una solución natural en las cosas, que las leyes económicas, partiendo de aquello que decían los fisiócratas y después los austríacos, las leyes económicas se descubren. Para ser un buen economista, más que manejar bien una planilla de cálculo, hay que saber un poco cómo funciona la psiquis humana, cómo la gente actúa conforme a sus valores, a sus gustos, a sus necesidades, a incentivos, cómo todos respondemos a incentivos o nos alejamos de situaciones cuando las mismas están desincentivadas. Entonces, eso es importante, ver cómo funciona un individuo y a partir de ahí ver cómo es el contexto cuando dos o más se relacionan entre sí. Eso es lo importante. Yo me acuerdo que, y a diferencia de la economía con el resto de las ciencias, Hayek decía de que, bueno, un arquitecto que se dedica solamente a estudiar arquitectura y comienza a analizar muy bien y tiene una idea muy clara acerca de su área de expertise, va a ser un gran arquitecto y va a generar un beneficio para la sociedad. Pero muchas veces cuando un economista se dedica solamente a estudiar economía, termina generando un mal a la sociedad, en el sentido de que por ejemplo, y es algo que yo lo comparto, para entender economía no solo hay que leer libros de economía, para entender economía hay que tener un poco de noción de psicología, un poco de sociología, de derecho. Exactamente. Hay que estudiar de todo para entender, porque lo importante acá es que en economía lo que se estudia es el comportamiento del ser humano, la acción humana. Claro. Lo que ocurre, Roberto, es que tenemos un poco imbuido la idea marxista de que la economía es aquello que se dedica al estudio de las cosas materiales. De ahí el materialismo marxista, pero mucha gente traduce ese materialismo marxista y lo aplica a la economía de mercado, diciendo, bueno, todos los que se dedican o están abocados al estudio de la economía son gente que está solamente hablando de dinero, de divisas, de títulos públicos, de bonos. Y la idea es que nuestras ideas, las que ha defendido el IEP, las que defiende el Independent Institute y tantos centros de pensamiento libertarios en el mundo hoy día, está muy alejado de eso. Es una economía, si tú quieres, espiritual, psicológica, de la psiquis, de gente actuando y
tratando en definitiva de ser feliz, de hacer su vida en libertad para alcanzar aquellos valores que estiman que pueden llegar a hacerlos plenamente felices. Ese es el punto de partida, no. Claro. Ahora, a mí me preocupa, porque nuevamente, todo radica en el tema de las ideas, que lamentablemente nosotros estamos rodeados de malas ideas a lo largo de América Latina, sobre todo, que hemos estado emprendiendo en malas ideas, no todos los países, porque hay países que les está yendo bien, el caso de Perú, el caso de Colombia ahora, el caso de Chile, por ejemplo, durante la última década, que han venido despegando. Pero lamentablemente el resto de los países, vemos el caso de Argentina, el caso de Venezuela, el caso de Ecuador, el caso de Bolivia, estamos plagados de malas ideas y seguimos ahogándonos en esas malas ideas. Y ahora vemos los grandes, digamos que eran en algún momento fueron nuestro ideal de desarrollo, que era Estados Unidos, Europa, vemos que también se está volviendo hacia ideas equivocadas. Se están abandonando aquellos principios que hicieron de países como Estados Unidos países grandes, prósperos, y comienzan a abandonar esas ideas, digamos, de los padres fundadores, del liberalismo clásico, y comienzan a ahondarse mucho más en el tema de una mayor participación del Estado, de que es el Estado el llamado a solucionar los problemas y que no es el individuo el que tiene que solucionarlos por sus propios medios, que ese debería ser el camino y que ha hecho de estas grandes naciones, ha sido el origen de su prosperidad. ¿Cómo hacemos ahora para regresar de alguna manera y no evolucionar hacia esas ideas equivocadas, sino más bien evolucionar hacia las ideas correctas, las ideas que generaron progreso y desarrollo en Estados Unidos, en Europa, las ideas de libertad? Bueno, Roberto, el camino es arduo y siempre, nunca fue fácil nuestra tarea de ir contra la corriente y defender el ideario de la libertad. En América Latina tenemos este azote, esta plaga, que es lo que se llama el socialismo del siglo XXI, el Ecuador, Venezuela, Argentina, Nicaragua, liderados por los hermanos Castro en Cuba, han implementado en la última década, básicamente. En ese caso, relativamente fácil combatirlo porque caen por su propio peso. Si uno ve las tasas de inflación de Venezuela y la Argentina, están entre las 10 más altas del mundo, no es casualidad. Cuando no se tiene una moneda sana, cuando no se tiene una economía abierta, cuando el gasto público es creciente, la única forma de financiarlo es con emisión de dinero y falsificando billetes de la moneda local que terminan empobreciendo al resto de la comunidad, ¿no? Los Estados Unidos, en parte que siempre fueron un faro de libertad y de reformas en el sentido de apertura y de regulación, desde la crisis, bueno, viene de larga data, pero desde la crisis que se desató con el atentado del 11 de septiembre de 2001, las guerras preventivas de George Bush, el crecimiento del aparato bélico, el déficit presupuestario, la excusa de cercenar libertades en aras de lograr una mayor seguridad, hacen peligrar un poco el estado de la libertad en ese país. Y con la crisis de 2008, básicamente el tema de los bailouts y de los rescates financieros y de las ayudas a empresas, como fue el caso de General Motors, también patearon un poco el tablero de la libertad y comenzaron a aplicar políticas keynesianas como en los años 30, en los años 40 o 50. También, digamos, la realidad va a demostrar que eso no es el camino correcto y que las ideas sanas van a terminar imponiéndose en algún momento, pero es así. De hecho, el viaje es largo. ¿Sí? Sí, exactamente, y por eso nosotros en el instituto estamos embarcados en esta lucha, al igual que el Independent Institute, tratando de promover estas ideas que son las que generan progreso y desarrollo, las ideas que generan bienestar y que son las moralmente correctas, digamos, desde el punto de vista moral, no solamente en temas de eficiencia económica, sino desde el punto de vista moral, de que es el individuo, de que no es que alguien quiere imponer su visión del mundo al resto, sino que el individuo es el que tiene que operar libremente. Es que ese es el punto, Roberto. Esencialmente el socialismo, el totalitarismo, los gobiernos colectivistas, el punto no es que fracasan en lograr prosperidad o hacer mejor vivir a la gente mejor. El punto es que son inmorales porque van en contra de la naturaleza humana, violan la libertad, la búsqueda de la felicidad, el derecho a la propiedad privada, los derechos individuales. Entonces, el principal punto del socialismo del siglo XXI es que es inmoral. Si además no sirve para nada o termina empobreciendo a la gente, bueno, ya el cóctel es mortífero, pero el punto de vista de la discusión es
es moral, de filosofía Totalmente moral. Bueno, te queremos agradecer mucho, Gabriel. Ha sido importantísima esta charla que hemos tenido contigo y estoy seguro de que en el seminario vas a dejar muy claro diferentes puntos respecto del tema económico. Gracias. No hay nada mejor, como tú decías al inicio, no hay nada más práctico que una buena teoría y tú tienes los fundamentos básicos para promover esas ideas y esperemos tenerte una próxima oportunidad aquí en Cómo no, gracias a ustedes por confiar en mí y haberme invitado nuevamente. Gracias. Muchas gracias amigos, esto fue Tribuna Liberal Online del Instituto Ecuatoriano de Economía Política.